Bien, bueno, yo casi para empezar, empezaría casi hablando más que de economía, fijaros, de medicina. ¿Y por qué digo esto? Yo me planteo en muchas ocasiones cuál es la diferencia entre síntoma y enfermedad. Yo me imagino que muchos de vosotros lo sabéis. Si os digo qué es la fiebre obviamente no es una enfermedad en sí, la fiebre es un síntoma. Si os hablo de que me duele el brazo, es un síntoma. Probablemente, si lo que tengo es una rotura, estaré hablando de una enfermedad. Si lo que tengo es una infección en el páncreas, tengo una enfermedad, ¿no? ¿Por qué digo esto? Dice, bueno, este señor que nos viene ahora a contar estas cosas. Pues porque en economía sucede exactamente lo mismo. Es decir, hay cosas que son síntomas y hay cosas que son enfermedades. Y últimamente nos perdemos mucho en el concepto del síntoma. Es decir, cuando llego a hablar del déficit, por ejemplo, ¿no? Es que tenemos un déficit muy alto. Es que Bruselas nos obliga a cumplir un objetivo de déficit. Esto es un síntoma. Es un síntoma de algo. Es decir, el problema no es que tengamos un déficit alto. Lo que hay que buscar es qué hay detrás de ese déficit. Y esto, en general, yo creo que es uno de los aspectos principales a tratar en la economía. Es decir, debemos de focalizar nuestro esfuerzo en resolver los problemas, en detectar cuál es la enfermedad y ponerle soluciones. Y no simplemente estar todo el día dando antitérmicos, antiinflamatorios, que es un poco la sensación que tenemos actualmente. Bien, os he empezado hablando del déficit público. Vamos a ver, nos llevan muy mareados. De entrada, me imagino que casi todos sabéis lo que es el déficit público, pero si no os lo cuento. El déficit público, básicamente le llamamos déficit porque nos gastamos, el Estado, las administraciones públicas, se gastan más dinero que ingresan. Porque si ingresaran más dinero que gastan, sería superable. Entonces ya no sería un problema. Bien, bueno, o sí. Esto casi ha sonado un poco a lo de nuestro presidente. Bien, vamos a ver. El problema que tenemos es que, en general, una sociedad no puede gastar durante excesivo tiempo más de lo que ingresa. Pero el problema no es que no gaste, es decir, estamos frente a un síntoma. El problema es en qué lo estamos gastando. Y esto nos lleva a analizar cuál es nuestra estructura de Estado. Es decir, tenemos un gobierno central, vaya por delante que este año ya ha incumplido el objetivo de déficit que él mismo se marcó. Es decir, en el mes de mayo se han gastado todo el presupuesto que tenían para todo el año. Hombre, pues yo no sé si la economía irá muy bien. La economía dice que va a crecer 3, 3,2, venga, somos generosos, es un 3,5. Si ya en el mes de junio ya te has gastado el presupuesto, más del 3,2 te lo vas a gastar. Luego ya empezamos a tener ahí un problema de déficit. Pero bueno, es muy fácil. Es bueno que haya niños pequeños en casa. Bueno, tenemos los ayuntamientos, tenemos las diputaciones y tenemos las comunidades autónomas. Oye, tenemos hasta la seguridad social. Con lo cual, bueno, pues lo que vamos es a ese dinero que nosotros estamos gastando, vamos a obligar al estricto cumplimiento del déficit de cada uno de los elementos. Y esto es lo que plantea en estos momentos que nos encontremos con problemas de la seguridad social, tenemos un déficit, bueno, pero no tenemos el gobierno central, o que nos encontremos con problemas en las autonomías, es decir, tenemos un déficit en las autonomías, es cierto, pero también deberíamos de analizar qué servicios prestan, qué servicios no prestan, porque es curioso, en este país el 58% del importe de prestación de servicios lo realizan las comunidades autónomas. Y tenemos 17 corralitos disponiendo del 58% del presupuesto para prestación de servicios tan elementales como son la sanidad, la educación y el impacto que tienen en las cuentas públicas. Bien, entonces, cuando estamos planteándonos que tenemos un problema de déficit, que tenemos que reducir, dicen porque Bruselas nos manda, no, porque yo creo que al final Bruselas está poniendo un poquito de sentido común. Es decir, oiga, es que usted no puede gastar más de lo que ingresa. Entonces, nos hemos marcado como objetivo hasta 2020, pues que ustedes lleguen a simplemente gastar lo mismo que ingresan. Solución, subimos los impuestos. Es fácil, es decir, eso es solventar el problema, eso es atacar la enfermedad. No, eso es darle un antitérmico. Porque en el momento en el que tú subes la presión fiscal sobre las empresas y sobre las partes productivas, estás lastrando su crecimiento, estás incrementando la posibilidad de que parte de la economía se sumerja. Es uno de los grandes problemas que además impacta negativamente en nuestro caso en la productividad. Bien, retomando el tema, sería mucho más fácil reducir el gasto.
claro, pero es muy difícil que alguien se corte su propia mano. ¿Y por qué digo que los que ya me habéis oído por la radio, por la tele, pues ya sabéis un poco por dónde voy? Es decir, es que el Estado de las autonomías representa un coste administrativo de 82.600 millones al año. Es que ese coste sería el suficiente como para cuadrar el objetivo de déficit a 2020 y suficiente para intentar equilibrar ese déficit que arrastra la seguridad social. La primera pregunta que se plantea es: ¿qué valor añadido nos aporta como ciudadanos el Estado de las autonomías para tener un coste que nos permitiría cubrir ese déficit? Porque vamos, el déficit es un problema relativo. El problema es que ese déficit, cuando uno gasta más que ingresa, ¿qué tienes que hacer? Bueno, si en una familia gastamos 10, ingresamos 8, esos 2 tendremos que pedírselo al banco, a un amigo, a tu primo, a quien sea. Pues nosotros hacemos lo mismo, emitimos deuda pública. Excusa, y lo digo claramente, excusa. Bueno, es que la situación de desempleo que ha sufrido el país, las reformas y demás, requieren de una cantidad extraordinaria. Bueno, pero es verdad que se ha contenido el gasto de las familias, es verdad que se ha contenido el gasto de las empresas, pero no es verdad que se haya contenido el gasto de las administraciones públicas. Gran parte de la deuda pública está precisamente orientada a soportar ese déficit que no estamos cumpliendo. Y ahí sí que estamos en un problema, porque cuando en una familia llega un momento en el que la cantidad de dinero que se adeuda con tus recursos mensuales o anuales no eres capaz de hacerle frente, bueno, pues no refieren que te cortan las líneas de crédito, te cortan las tarjetas, acabas por no poder pagar la hipoteca, te quitan la casa, etcétera, etcétera. Bien. En el caso del Estado, parece ser que esto no sucede. Parece ser que los Estados, en principio, no quiebran. Pero es verdad que se han tenido que tomar medidas. Y se han tenido que tomar medidas desde Bruselas. Es decir, cuando el señor Mario Draghi se dedica a inyectar, primeramente 80.000 millones y luego 60.000 millones, era básicamente para poder conseguir, lo explico muy por encima, para poder conseguir que esa financiación de la deuda de los distintos países de la Unión Europea fuera barata. ¿Por qué? Porque si no es barata, el dinero que tienes que destinar a pagar esa deuda te colapsaría tu capacidad de innovación, de mantenimiento del gasto corriente de las administraciones, etcétera, etcétera. Bien, ese es otro problema que tenemos. Tenemos una deuda por encima del 100% del Producto Interior Bruto. No me voy a entrar en discusiones de si es el 100 o es el 140%, como dicen algunos, pero bueno, el 100 está reconocido, ¿no? Y esto sí que es un problema de verdad, porque en economía es verdad que no solemos acertar siempre las previsiones, es más, en muchas ocasiones nos equivocamos, pero lo que sí que somos capaces es de saber prácticamente algunos indicadores, algunas cosas que van a pasar. Es muy lógico pensar que el precio del dinero no va a estar al 0% siempre. ¿Esto qué quiere decir? Esto quiere decir que nos va a costar más pagar la deuda. Si nos cuesta más pagar la deuda y seguimos gastando más de lo que ingresamos, de algún sitio vamos a tener que recortar. Ya lo estáis viendo de dónde vamos a recortar, ¿no? O de dónde nos plantean recortar. De sanidad y de pensiones. Con lo cual, ¿no sería mucho más fácil ajustar el déficit público planteando qué gastos no son necesarios, qué gastos no nos aportan un valor añadido? Si realmente no es un producto, no tenemos un coche demasiado caro con nuestro estado de las autonomías, y tal vez deberíamos de vender ese coche para salvar el resto de los trastos, probablemente sea una opción. Insisto, quedaros con la cifra, 82.600 millones. Es decir, tendríamos la cuadratura del círculo hecho. Esto es plantear una solución a una enfermedad, a un problema. Es decir, subo los impuestos es darle un antitérmico directamente a una situación, porque además las capacidades que tienen las economías de generar no están, por muy bien que vaya la economía española, que sobre eso también podríamos hablar largo y tendido, ¿no? Pero por muy bien que vaya,
estamos creciendo un 3,2%. La presión fiscal en el último año ha subido un 8,4%. Con lo cual, es decir, por eso acabamos siendo todos un poquito más pobres un año tras otro. Bien, ya hemos hablado de esto, pero ahora hay otra componente, hay otra pata que nos falta, ¿no? Hemos hablado de cómo se financian las administraciones públicas, pero ahora en estos momentos tenemos otro problema, y es cómo nos financiamos todos. ¿Qué está pasando con nuestro sistema financiero? ¿Qué está sucediendo? Todos los días lo vemos lo que ha sucedido con Popular. Estamos en un proceso de concentración bancaria. ¿Esto qué quiere decir? ¿Que vamos a quedar con 3 entidades? ¿Pero cuál es el problema? ¿Por qué aquí hay un proceso de concentración? En economía siempre decimos que hay una cosa muy fácil. Cuando un balance no nos acaba cuadrando mucho, compramos una empresa, fusionamos los balances, oye, tema resuelto, ¿eh? Y ya ese año nos queda bastante apañado. Igual, a lo mejor por eso le interesaba a Santander quedarse con un euro, pero no Popular, no nada más. ¿Qué está sucediendo con nuestro sistema financiero? Nuestro sistema financiero tiene un problema, y es que no gana dinero. No gana dinero porque el precio del dinero está muy barato. Entonces, aunque tienen que cobrar mucho en comisiones, en extras, los diferenciales porcentuales no dan suficiente como para mantener las estructuras. ¿Qué estamos yendo? Estamos yendo a un proceso de concentración, pero que al final, si queremos tener un sistema financiero solvente, va a tener que ganar dinero. Para tener que ganar dinero tendremos que ir a lo que está pasando en Estados Unidos, subir el precio del dinero. Pero claro, si subimos el precio del dinero, ¿qué va a pasar con nuestra deuda pública? ¿Qué va a pasar con las administraciones? Y como esto al final es ese binomio extraño, banca política, política banca, pues ahí estamos pillando. Entonces, el sistema financiero es mucho más fácil de atajar el problema. Es decir, lo que tendríamos es que no tener un problema en nuestras administraciones, no deberíamos de tener un problema de sobreendeudamiento, por tanto, quedaría más liberado. Es verdad que no es solamente un problema de España, pero bueno, al final uno puede actuar sobre lo que pueda actuar. Sobre Europa lo tenemos un poco más complicado. Aunque luego seguramente alguno de mis compañeros tendréis muchísimas ideas que aportar al respecto, ¿no? Pero es cierto, o sea, el sistema financiero en sí, como no seamos capaces de dar una solución a su problemática, el problema es que vamos a ir a un excesivo proceso de consolidación y nos vamos a quedar con 2 o 3. Y esto, con 2 o 3 entidades, y eso es un mal proceso, en definitiva, para el empresario, para aquellos que tienen que ir a pedir un crédito, para todos aquellos que necesitan mejorar la competitividad. Bien, ese es uno de los problemas. Otro de los problemas es cómo puedo generar mayor cantidad de ingresos sin subir, es decir, gastando menos y sin subir los impuestos. Y una forma muy fácil, recaudando más. Para recaudar más hay que cometer otro de los grandes problemas, es poner a ese 18,5% de desempleados que tenemos a trabajar. Es obvio. Y no por obvio, es fácil. Es cierto que estamos viendo cómo durante, yo creo que los 2 últimos años y medio, se nos dice cómo continuamente siguen subiendo las cifras de personal que se va contratando. Como fruto de que nuestra economía va creciendo, contratamos a más gente. Pero hay un dato ahí un poco perverso, y es que es verdad que nuestro Producto Interior Bruto sube, pero lo que nos estamos encontrando es que las rentas provenientes del trabajo están prácticamente estanques en los últimos 10 años. ¿Esto qué quiere decir? Lo estáis viviendo todos los días. Que se está produciendo una redistribución de las rentas del trabajo. Es que donde antes trabajaba un señor y ganaba 2, ahora probablemente trabajen 2,5 por el mismo precio. Con lo cual, teniendo en cuenta que tenemos un sistema basado en impuestos directos e impuestos indirectos, que además uno de los principales impuestos, y por los que más se recauda, después del IVA, sería el impuesto de la renta sobre las personas físicas, y eso va en función de cuál es tu salario bruto anual. Si tú bajas el salario bruto anual, estás porcentualmente recaudando menos. Eso es lo que obliga a modificar el impuesto de sociedades, una de las últimas hazañas del señor Montoro, o crear impuestos especiales. Lo fácil sería poner a la gente a trabajar y no redistribuir las rentas. ¿Por qué se están redistribuyendo las rentas? Porque alguien nos dijo, para mí equivocadamente, que bajando los salarios mejorábamos en competitividad. Pero eso se está demostrando que no es así. No hemos mejorado en este país en competitividad. El problema de la competitividad es un problema de en qué
tenemos basada nuestra actividad productiva como país. Y lo que sí que vemos es que al final seguimos apalancados sobre lo mismo, sobre el turismo, sobre la construcción, en todo momento muy pendiente. En definitiva, son sectores que aportan muy poco valor añadido y muy poco margen. Con lo cual, no somos capaces de mejorar nuestra productividad. Por eso es importantísimo empezar, creo que lo comentabas antes, Fernando, a plantearnos un cambio de modelo productivo. Pero yo os diría, no nos vayamos a modelos productivos pasados donde desgraciadamente ya hemos perdido la batalla, donde ya han habido quien nos ha ganado la partida. Es decir, tenemos en estos momentos muchísimos retos y muchísimas posibilidades delante. Hay sectores tecnológicos. En todo el sector de la biomedicina, en todo el sector de la biotecnología, se están haciendo cosas muy interesantes en este país que en muchas ocasiones, por falta de inversión pública, nos están sacando la productividad que podríamos. Pero ahí tenemos un horizonte muy potente para estudiar, para analizar, para incentivar desde el sector público y generar en definitiva lo que nos interesa, que es una mejor productividad. Podremos tener a más gente trabajando. Entonces, ya no tendremos que seguir presionando ni sobreendeudándonos ni a seguir bajando salarios, ¿no? Bien. Luego, hay otra situación complicada. Cuando estamos diciendo, el señor Mario Draghi, a través del Banco Central Europeo, que está inyectando liquidez al sistema, y eso nos permite que nuestra economía vaya relativamente bien, junto a algún que otro parámetro más, porque también es verdad que esos vientos de cola que se oyen últimamente, pues dependen de cosas como el precio del crudo, del Brent, algo sobre lo que nosotros no tenemos ningún control, ni tan siquiera producimos, pero, es decir, os puedo garantizar que por cada $10 que suba el precio del Brent, la repercusión en pérdida de Producto Interior Bruto de España es de 1/10. Es decir, nos podemos cargar directamente 6-7 décimas simplemente con que vuelva el precio del crudo a la situación en la que estaba. ¿Somos capaces de controlar eso? No. Bien. Exactamente lo mismo sucede con el precio del dinero. En estos momentos nosotros somos capaces de controlar por nuestra presencia en Europa si, hasta dónde va a aguantar el señor Mario Draghi esta política de sobrecalentamiento de la economía. Somos capaces de medir qué va a pasar en el momento en el que se retire esa inyección de liquidez, dónde se van a ir las primas de riesgo y dónde van a decidir invertir los accionistas. No lo sabemos. Los mercados decidirán, pero en estos momentos yo tengo muy claro que se van a ir a renta fija americana o a renta variable. Y los bonos, para poder vender bonos a 1 año, a 2 años, a 10 años, vamos a tener que pagar más. Eso quiere decir que nos va a costar muchísimo más la financiación de la deuda. Luego volvemos otra vez a darle vueltas al mismo problema. Por lo cual, yo lo que sí que propondría es realmente, como primer objetivo, para volver a recuperar esa soberanía que estamos perdiendo con este recalentamiento de la economía y nuestra posición en Europa, debemos de plantear que hay que reducir la deuda ya. No podemos seguir con niveles de endeudamiento del 100%. La prioridad ya no es crecer al 3,2%, porque como hemos visto, tampoco depende mucho de nosotros. Lo que sí que podemos es ir empezando a reducir deuda. Todas las cosas porque las crisis son cíclicas y nadie puede estar tan seguro que en 2 años, 5 años, 10 años no tengamos otra crisis. No sé cómo voy a decir, como lo hayamos hablado. Bueno. Y luego aparece otra cosa que también os quería comentar, y son todos los nuevos retos que están apareciendo en materia económica y que aportan grandes escenarios de incertidumbre, que también debemos de plantearnos. ¿Qué pasa con la automatización y la robotización? Recientemente leía un informe que se estima que en los próximos 5 años, como consecuencia de la robotización, se van a perder entre el 10 y el 15% de los puestos de empleo. En España, no, en todo el mundo. Con lo cual, nosotros no vamos a ser distintos. ¿Qué nos hace distintos? Que ya tenemos el 18,5. Si a eso le sumamos esta otra cantidad, tenemos un problema social. Luego hay que empezarse a plantear muy en serio cómo vamos a acometer este problema. ¿Renta básica universal? Hombre, pues apagar el fuego con gasolina a mí no me parece muy buena idea, pero ahí tenemos un problema. A lo mejor deberíamos de plantearnos
una reforma de la fiscalidad en la que contempláramos los procesos de automatización, puesto que ya que nos van a suponer un coste social, necesitaremos en cierta medida ser capaces de apalancar, de financiar ese coste social y algún tipo de tributo especial. Habría que darle una vuelta. De la falta de competitividad que he hablado, es decir, es el gran reto que tiene este país. Está muy bien el turismo, está muy bien la construcción, está muy bien los sectores, pero es que no vamos a tener mucho más turismo del que tenemos. Es que ya no nos caben más turistas, es que ya no tenemos, bueno, aeropuertos sí que tenemos alguno, pero sin tránsito, o sea, con lo cual no van a donde quieren ir los turistas, ¿no? Y esto es un problema. Luego hay que contemplar otra cosa. A mí no me preocupa del sistema público de pensiones, insisto, yo creo que se puede pagar. Es un problema de ver de dónde recorto, porque, hombre, tendría cáscaras que nos gastemos el dinero en autonomías, en aeropuertos que no sirven para nada, y seamos tan insolidarios como sociedad de reducirle la paga a nuestros mayores. Pero es que además tenemos un problema, y ese sí que es real, de inversión de la pirámide poblacional, es decir, tenemos más gente mayor que gente pobre. Y esto nos va a suponer un sobrecoste. Ya nos está suponiendo, pero nos va a suponer más. La expectativa de vida es mayor, con lo cual la cantidad de enfermos crónicos que vamos a tener que tratar en nuestro sistema público de pensiones va a ser mayor. Y por tanto el coste que tendremos que destinar va a ser mayor. Y yo no lo veo que lo provisionen en ningún sitio. Y esto deberíamos tenerlo contemplado. Con lo cual, una vez más, tendremos que ver cómo mejoramos productividad, mejoramos competitividad, reducimos gastos para poder hacer frente a algo si queremos seguir manteniendo el estado de bienestar. Y luego, otro de los grandes problemas. Antes comentaba el tema del petróleo. Es cierto, no controlamos el precio del petróleo, pero sí que somos totalmente dependientes energéticamente del extranjero. Esto es una realidad. A partir de ahí, ¿dónde está ese plan de desarrollo energético que nos permita disponer de algo que es vital para cualquier evolución como sociedad, que es la energía, a unos costes asumibles? Ni está ni se espera. Y esto es otra de las grandes reformas que desde el punto de vista económico se tienen que plantear. Y luego, lo que os comentaba, hay que revisar totalmente el sistema de fiscalidad. Es decir, en este país acaban pagando los de siempre. Fijaros, antes os decía, las rentas del trabajo se distribuyen. ¿Sabéis quién está tirando de la economía? Las rentas del capital. En España, los capitales se gravan poco frente a las rentas del trabajo. No parece justo, además con un escenario donde no somos capaces de poner a toda la gente a trabajar, no parece justo que sigamos teniendo una fiscalidad tan laxa en materia de capitales. Deberíamos de darle también una vuelta, ¿no? Porque además, para que exista generación de riqueza por parte de los capitales, hacen falta personas. Por lo cual no tiene mucho sentido ese sistema, que para mí es un sistema ya obsoleto, de financiar, por ejemplo, la seguridad social única y exclusivamente con las rentas del trabajo. Podemos tirar de rentas del capital. De hecho, ya se está haciendo. Es decir, bueno, no, lo que se está haciendo es tirar de deuda. Se han habilitado 7.000 millones para poder atender la demanda. Pero el problema lo tenemos al año que viene. Ya no serán 7.000. Será en torno a 17.000. Porque había todavía algo en el fondo y por una serie de temas técnicos que tampoco voy a comentar. Pero este problema hay que resolverlo. No podemos estar tirando siempre contra la deuda, por lo que se decía, porque el precio de la deuda nos va a subir. En definitiva, yo creo que necesitamos en nuestras políticas económicas poner de verdad el foco en el problema y a la hora de plantearnos y de analizar cuál es la situación y de aportar soluciones, no perdernos en dar antitérmicos en la economía, no perdernos en detalles como es que tenemos un déficit tanto y Bruselas nos dice, es que el precio del dinero y Bruselas nos dice, es que el sistema financiero y Bruselas nos dice, no. Es decir, vamos a ver dónde está el problema de verdad y vamos a atajarlo y vamos a poner políticas y soluciones orientadas a esto, sin perder cuál es el objetivo. En definitiva, el objetivo es el bienestar del ciudadano, no el bienestar del Estado como elemento político, como Estado político. Es lo que estamos un poco viendo. ¿Por dónde voy? Es que a mí me da exactamente igual que mi sanidad, la gestión, yo soy valenciano. La Generalitat Valenciana
gestione el ministerio, que me la gestione el ayuntamiento, mientras que funcione, a mí me atiendan y además sea a un menor coste, cualquier solución en esa línea irá bien, ¿no? Con lo cual no podemos perder el objetivo último de cualquier política debe ser el bienestar del ciudadano y sin perder en ningún momento la autonomía en cuanto a la gestión. Y esto es algo que desgraciadamente estamos viendo cómo se está perdiendo a terceros. Es decir, España va bien, ¿por qué? Porque el precio del petróleo está barato, porque el precio del dinero está a cero y por otro aspecto también es muy curioso, por el cambio paridad euro-dólar. Hombre, pues ninguna de estas tres variables depende de nosotros. A partir de ahí estamos vendidos. Con lo cual necesitamos retomar la soberanía desde el punto de vista de poder actuar sobre aquellos aspectos económicos que dependen de nosotros y no dejarlo todo en manos de terceros. Pues por mi parte, nada más, agradeceros a todos y espero no haber sido muy pesado.